Muy buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran esta tarde, noche? ¿Cómo les ha ido? Oh, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Mucho gusto para todos. Me confirman si están viendo ya la pantalla, por favor, y si me están viendo la cámara. Sí, señor, se ve claro. Sí, Bueno, sí, señor. señor. Bueno, bienvenidos a este curso. Mucho gusto. Mi nombre es John Freddy González y desde el CIP 2 Quebrada los estaré acompañando en esta aventura de física moderna para este periodo 1601-2026. Entonces ya comenzamos la grabación. Y vamos a comenzar entonces acá a manera introductoria. Vamos a hablar primero acá de unos aspectos importantes para tener en cuenta en cuanto al manejo del curso, ¿sí? Muy importante el manejo del campus, jóvenes. Hay que estar muy pendiente del campus, de las fechas que comparte el tutor, en este caso mi persona que soy director y tutor del curso. Necesitamos estar pendientes de la agenda, en el momento que nuestra agenda se abra para alguna de nuestras tareas y se cierre, hay que estar también pendiente. Entonces es muy importante porque allí también nosotros podemos establecer esa conexión con los estudiantes y que podamos de alguna manera que nuestro entorno educativo sea más enriquecedor con la participación de todos. Recuerden que el éxito está en que ustedes aprovechen todas estas herramientas y todos esos entornos que la universidad ha dispuesto para ustedes. En ese orden de ideas, cabe recordarles que tenemos diferentes maneras de estar en contacto. Una de ellas muy importante es tutor en línea. Esta estrategia de tutor en línea, dado que yo soy el director y el tutor del curso, yo tengo compartido siempre el chat de todos nosotros, que es este chat que me va a permitir aquí compartir, que es el chat de Teams, en donde todos los estudiantes que están inscritos están acá relacionados en este chat de física moderna y aquí vamos a estar interactuando de una manera sincrónica en tiempo real, siempre y cuando yo esté pues en horario laboral, que es de 8 a 4 de lunes a viernes y de 8 a 1 los sábados. Sin embargo, yo por el celular, si yo puedo de pronto responderles de alguna manera alguna duda, alguna urgencia, con mucho gusto. Es importante que tengan en cuenta este canal de comunicación para que por allí nos comuniquemos directamente. No vamos a hacer grupo de WhatsApp por directrices de la universidad en cuanto a la seguridad de las comunicaciones, entonces vamos únicamente a comunicarnos por esos canales institucionales. Sin embargo, yo tengo dispuesta mi línea telefónica para cualquier duda, cualquier inquietud, bien pueda conmigo se pueden comunicar. Trataré de estar allí para ustedes. Entonces, importante este chat, que es el del curso de física moderna, ya vamos a poder interactuar. También tenemos, recuerden que también tenemos un mecanismo de comunicación muy interesante y es el foro del curso, ¿sí? Es el foro del curso. En este caso, nosotros tenemos un foro habilitado, un foro que tiene, que es un foro de noticias, un foro general, en el cual tenemos unos ítems para interactuar allí con esos tópicos. Entonces, en las noticias y foro del curso, tenemos acá la interacción, noticias del curso, interacción social, dudas, inquietudes, soporte técnico del aula. Entonces aquí es un medio de comunicación general en donde nosotros vamos a poder comunicarnos y proponer allí nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros comentarios. Adicionalmente, tenemos entonces cada uno de nuestros foros en las tareas. Entonces, en la tarea 2 que es la que estamos en este momento, la que estamos trabajando, ya tenemos acá el foro de discusión habilitado y es importante que ustedes reconozcan allí un espacio de participación en donde yo les voy a hacer una realimentación inmediata. Bueno, inmediata no, una realimentación asincrónica, porque no vamos a estar, pues, eh, ustedes escriben y yo les contesto de una, sino que nosotros tenemos unos tiempos para revisión de todos estos mensajes, pero acá yo les voy a contestar, les voy a hacer las realimentaciones. Entonces, como pueden observar, es una realimentación muy completa, la que yo trato de hacer, siempre y cuando ustedes la hagan a tiempo. Tengan en cuenta que en los ítems de valoración, que son
de la rúbrica de valoración de cada tarea, siempre hay un porcentaje de la participación en el foro. Entonces eso debe quedar claro, muchachos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Me escucharon lo que les estaba contando acá? Sí, señor. Listo, muy amables. Tenemos entonces también otro mecanismo que son las webconferencias, y las webconferencias las vamos a estar trabajando entonces, dos webconferencias por unidad, bueno, en este caso por resultado de aprendizaje o por tarea en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer dos webconferencias por tareas y CIPAS. Entonces, en este contexto, pues no voy a separar web de CIPAS porque pues yo soy el que voy a estar encargado de ambas. Entonces, la idea es que también estas sesiones sean de una manera más dinámica entre estudiantes y tutor, ¿sí? Entonces, esas webconferencias vamos a trabajarlas, vamos a hacer que sean participativas para que nuestro objetivo se pueda cumplir de una manera acertada. Aquí hay una frase que nos motiva a enfrentar este curso con mucha fuerza. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar algo de física moderna, ¿sí? ¿Qué es física moderna? ¿Qué consiste? ¿Qué es eso que nosotros vamos a trabajar en este resultado de aprendizaje? Y es allí entonces cuando nosotros vamos a poder interactuar con otro punto de vista, con otras teorías respecto al movimiento, a las leyes del movimiento, a las leyes de conservación de la energía, ¿sí? Pero a escalas subatómicas o a escalas cuando utilizamos velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, vamos. Entonces, la física representa un punto de partida, representa una ruptura del paradigma en cuanto a la ciencia, ya que a raíz de la aparición de estas nuevas teorías de la relatividad y la física moderna, pues es que hemos podido entender la naturaleza en su profundidad, ¿sí? Ya que las leyes del movimiento, las leyes de la mecánica clásica, se quedan un poco cortas para describir ciertos fenómenos. Bien, entonces, importante reconocer acá el peso que tiene esta asignatura como puente entre, entre la mecánica clásica, la teoría electromagnética, el electromagnetismo y todas estas ramas, ¿cierto? Como por así decirlo, ramas de la ciencia relacionadas con toda la parte electrónica. Sabemos que pues ya cuando hablamos de electrónica, de telecomunicaciones, ya estamos hablando de velocidad de la luz. Entonces allí es importante identificar cómo es ese comportamiento de la energía y de la luz en nuestro contexto. Bien, como se los acabo de mencionar, la diferencia es que en la física moderna vamos a tratar con velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz y vamos a comprender que allí va a pasar algo muy curioso, o muy curioso no, que puede salir del contexto de lo cotidiano y vamos a tratar de entender los principales postulados de la relatividad en los cuales se habla de que cuando hay un sistema de referencia inercial y un objeto se mueve a una velocidad cercana de la luz, respecto a un observador en reposo, van a ocurrir unas cosas. Entonces, eh, la longitud se va a contraer, perdón, si la longitud se va a contraer y el tiempo se va a dilatar. Entonces allí va a aparecer la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en este resultado de aprendizaje, en esta parte de la introducción a la relatividad. Entonces, para abordar con éxito esa asignatura, ustedes deben ya haber pasado por cálculo diferencial y también por, si no estoy mal, por física general, ¿sí? Entonces aquí vamos a tratar de unir esto. Me confirman si ustedes ya vieron acá cálculo diferencial o ya vieron cálculo integral o si están en ese curso. Igual, pues, lo que vamos a hacerlo de alguna manera muy didáctica, una manera muy didáctica. Importante reconocer aquí unos fenómenos que están relacionados con la luz, con el comportamiento de la luz.
Y allí entonces vamos a hablar del concepto de campo eléctrico y campo magnético, cómo ese comportamiento de la luz afecta a una onda, ¿sí? Y también cómo esa onda se comporta como una partícula. Y vamos a realizar una discusión allí alrededor de ese tema, de que vamos a comprender que la luz tiene una dualidad, ¿sí? Y que se comporta como onda y se comporta también como una partícula material. Eh, es el puente y es la apertura también para tópicos más avanzados. En este caso, la física moderna también abre una amalgama de nueva ciencia no, pero de nuevas aplicaciones, y esas aplicaciones también pasan a la mecánica cuántica y a la física cuántica. Entonces es importante aquí reconocer esta parte. ¿Estamos bien de audio? Sí, señor. Listo. Entonces aquí voy a hacer Sí, profe. un paneo a grosso modo de cómo fueron esas nociones clásicas que vimos en física general. Por ejemplo, aquí tenemos un efecto, un péndulo que es el péndulo de Newton, ¿cierto? Que podemos ver allí que la energía se transfiere, ¿sí? Cuando vemos allí que una bola impacta en una serie de bolas, ¿sí? Hace que en el otro extremo se mueva. Es un experimento que fue trabajado por Isaac Newton, ¿sí? Entonces, posteriormente fue inventado entonces aquí por Robert Hooke y nos habla de algo relacionado con eh, las leyes del movimiento, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las leyes del movimiento. Entonces, en la física clásica, en la mecánica clásica, vamos a tener entonces estas expresiones que nos modelan a nosotros, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la posición. ¿Alguno se acuerda cuál es la ecuación de posición en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Alguno que se acuerde o la busque por allí? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación aquí tenemos la ecuación de la velocidad. Entonces, por medio de esa expresión, nosotros podemos calcular velocidades cuando estamos aquí en el contexto, son velocidades relativamente muy pequeñas, ¿sí? No vamos a profundizar mucho, simplemente a grosso modo quería mostrarles pues esa parte, que en síntesis, esta parte era la que necesitábamos para dar solución a gran parte de la primera actividad, que fue la actividad inicial, la de saberes previos, las 8 preguntas. Tenemos aquí el momento lineal clásico, ¿sí? Rho es igual a masa por velocidad, entonces aquí nosotros vamos a tener eh, una ecuación también en relatividad relacionada con ese movimiento, las leyes de conservación del movimiento lineal cuando es un choque elástico y cuando hay un choque inelástico también, ¿sí? Entonces, ¿qué es un choque elástico? Un choque elástico entonces es, por ejemplo, cuando dos autos se chocan, ¿cierto? Dos autos se chocan, entonces allí eh, hay un, hay un movimiento, ¿sí? Relacionado con la tercera ley de Newton y hay allí una interacción con esas dos masas. En los inelásticos es cuando hay de pronto transferencia de masa, ¿cierto? Entonces allí vemos entonces un ejemplo, un meme, por así decirlo. No me quiero abrir aquí este enlace de esta parte. Entonces, a manera de introducción, eh, a grandes rasgos vimos acá entonces algunas de esas ecuaciones tan importantes eh, de la física clásica, de la mecánica clásica, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar entonces ya de relatividad de nuestro curso. Vamos a hablar entonces de relatividad aquí en nuestro curso. Entonces, para hablar de la relatividad, vamos a entrar en contexto y vamos a mirar entonces que Einstein en 1905 revolucionó la comprensión del tiempo y del espacio y allí entonces él planteó unos postulados de la relatividad que se llevaron al mundo a cuestionar respecto a lo que ya habían construido en ciencia, ¿sí? Entonces, allí va a aparecer algo muy interesante y es que en 1915 Einstein explicó cómo su teoría resolvía anomalías en la órbita de Mercurio debido a la influencia gravitacional del Sol. Un problema que en la mecánica clásica no habían podido explicar, ¿sí? Entonces, a partir de esta interacción, nosotros vamos allí.
a socializar estas ecuaciones que de alguna manera interactuaron con esta descripción de Einstein. Y una de ellas, y una muy importante, y es el factor de Lorentz. Entonces, en la teoría especial de la relatividad, el factor de Lorentz o factor gamma es un término que aparece frecuentemente en las ecuaciones de la teoría y que se le suele dar el mismo nombre a su creador, que fue Lorentz, ¿cierto? Y entonces vamos a poder aquí analizar algo eh, de Hendrik Lorentz. Entonces, Hendrik Lorentz es el que aparece aquí en esta imagen, ¿sí? Aquí podemos ver algo de la biografía de ese señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad o en esta parte de esta presentación? Vamos a explorar allí los fundamentos de la relatividad especial, como los conceptos de espacio y tiempo relativo, las ecuaciones clave relacionadas con el factor de Lorentz y la equivalencia entre masa y energía. Y vamos a analizar cómo esas ideas revolucionaron nuestra comprensión del universo. Entonces, importante reconocer aquí qué es el factor de Lorentz. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos a mirar cuántos están conectados. Muy bien. Sí, señor, se Buenas tardes escucha a los que llegaron perfecto. ahorita. Buenas Bueno, tardes. listo, muy bien. Buenas tardes. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, bien, vamos a hablar qué es ese factor de Lorentz y por qué es importante entonces en esta teoría que trajo Einstein en 1915. Entonces, el factor de Lorentz es un factor de corrección y es un factor que no tiene unidades, es adimensional, no tiene unidades. Simplemente un escalar que nos permite a nosotros hacer unas correcciones cuando nosotros vamos a analizar fenómenos que involucran velocidades cercanas a la luz. ¿Sí? Entonces, ese es el factor gamma y se utiliza para describir cómo se alteran las medidas de tiempo, longitud y masa de un objeto cuando se mueven a velocidades cercanas a la luz. Entonces, eso es lo que vamos nosotros primero como a interpretar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el factor de Lorentz? Primero, en términos, en definición. Entonces, ¿cierto? Es un término para hacer una corrección, ¿cierto? Eh, de tiempo, de longitud y de masa. ¿Cuándo? Cuando vamos a medir situaciones con fenómenos que tienen velocidades cercanas a la luz. Entonces, esta ecuación que aparece aquí es el factor de Lorentz. Este es el factor de Lorentz. Entonces, el que vamos a utilizar para ahorrar cálculos es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos. ¿Quién es esta velocidad al cuadrado? Es la velocidad que nosotros estamos trabajando, en ese caso que es cercana a la velocidad de la luz, ¿sí? Y c cuadrado, pues todos sabemos cuánto es la magnitud de la velocidad de la luz, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de memoria? ¿Cuál es el valor de la velocidad de la luz? Entonces, esta es la velocidad del objeto en movimiento y esta es la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es 3.8, perdón, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien, entonces, lo que les voy a mostrar del factor de Lorentz, ¿cierto? Aquí en esta presentación, pues, eh, anclé un enlace a la biografía y aquí entonces ustedes pueden profundizar un poco más de cuál es esa relación con el factor de Lorentz y la velocidad de un objeto. Esta es la expresión, esta es la ecuación que modela el factor de Lorentz, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? El esquema de factores de Lorentz en función de la velocidad. Entonces, esta es la velocidad y este es el factor gamma. Bien, continuando entonces con esta presentación, ¿cómo podemos nosotros interactuar con este factor de Lorentz? Entonces, para esto, yo les traigo aquí una situación eh, que es de la cotidianidad, pero que tal vez nosotros no estamos tan cercanos a ellas, ya que para nosotros con nuestros ojos es muy difícil poder apreciar esos objetos que se mueven a esas velocidades. Entonces, aquí tenemos, eh, hay una partícula que viene del espacio y se llama muón, ¿sí?
Entonces ese muón es una partícula de luz, es una partícula subatómica que choca contra la Tierra, ¿sí? Y tiene una vida muy corta y es de aproximadamente 2,2 microsegundos. Recuerden que micro, el prefijo micro es 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces, cuando están en reposo. Ahora bien, resulta que ha habido una discusión al respecto porque resulta que cuando estos muones entran a la superficie, a la atmósfera, ese rango de vida, esa vida media, se alarga un poquitico. Entonces es allí entonces cuando nosotros vamos a poder aplicar el factor de Lorentz para determinar aquí entonces cómo es la interacción de ese muón. Entonces, el contexto es que los muones son partículas que se producen cuando los rayos cósmicos chocan contra la atmósfera de la Tierra y tienen una vida media muy corta, de aproximadamente 2,2 microsegundos. Allí entonces, como esos muones se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, aproximadamente pues el 99% de ese valor, el factor de Lorentz se vuelve significativo y usándolo para hacer este cálculo, podemos ver entonces que hay una dilatación en el tiempo, ¿sí? Entonces observen que la vida media es de 2,2 microsegundos, pero al entrar en la atmósfera terrestre se alarga a 7,9. Entonces, ¿cómo calcular eso o cómo se relaciona el factor de Lorentz? Si hay un observador, eso significa que el tiempo medido por un observador en tierra se dilata, haciendo que el tiempo de vida del muón se extienda por un factor de aproximadamente 7,09. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo acá? Vamos a mirar entonces aquí cómo relacionar entonces acá el factor de Lorentz. Vamos a mirar entonces que, perdón, yo cierro este aquí. Entonces vamos a mirar aquí el factor de Lorentz eh, y vamos a mirar entonces acá eh, cómo nosotros podemos hacer ese cálculo. Entonces, como la velocidad de ese muón es 99% la de la luz, o sea que 0,99 veces c, o sea 0,99 por 3 a la 8 metros sobre segundo. Aplicándolo en el factor de Lorentz, vamos a encontrar que vamos a tener aquí un factor de Lorentz de 7,09, ¿sí? ¿Qué significa ese valor, ese factor de Lorentz de 7,09? Como está por encima de 1, o sea que lo que va a hacer es que va a ser un factor de multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros entonces aquí ese tiempo que se dilató o cuánto se dilató? Pues tenemos que multiplicar ese tiempo, el tiempo de vida media del muón, lo vamos a multiplicar por ese factor de Lorentz. Y ahí nos da la dilatación del tiempo. Yo me equivoqué ahorita cuando mencioné que había pasado a 7,09. No, 7,09 es el factor de Lorentz. El tiempo dilatado va a ser entonces el tiempo medido en reposo por esa dilatación cuando adquirió esa velocidad. Y nos da allí entonces que tiene un tiempo de 15,6 microsegundos. Y el tiempo de viaje, como vamos a asumir que la atmósfera está a 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces, todos sabemos de la física clásica, la mecánica clásica que tenemos aquí entonces, que el tiempo es distancia sobre velocidad. Y allí vamos a tener entonces ese tiempo también eh, de viaje de ese muón en el espacio, ¿sí? En nuestra atmósfera. ¿Qué es lo que significa esto? Que sin la dilatación del tiempo, los muones no tendrían suficiente tiempo para viajar a la superficie de la Tierra antes de desintegrarse. Pues apenas esa vida media es de 2,2 microsegundos y se extiende que se demoran aproximadamente 15,6 microsegundos bajo el postulado de la relatividad, ¿sí? Entonces acá es importante reconocer esa parte de cómo utilizar ese factor de Lorentz. Bien, no sé si tienen preguntas de esta parte aquí. Yo los escucho antes de pasar. No sé si tengan algo allí que preguntarme de lo que estamos trabajando. No sean tímidos, yo Profe, lo buenas estoy tardes. viendo. Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien, Lady. bien, gracias, como siempre. Ah, eso está muy Profe, bien, yo tengo Lady. una pregunta que es muy fácil, Señora. pero cuando tú hablas de la dilatación del tiempo, ¿es una especie de retardo del tiempo? ¿Es así? Eh,
O sea, yo no sé si ustedes se vieron una película de ciencia que se llama Interestelar. Sí, señor. En Interestelar, cuando este protagonista se va a dar una vuelta por otro planeta, ¿qué pasó cuando él volvió a la nave? Ya estaban, ya estaban Había pasado ancianos, pues demasiado tiempo. había pasado demasiado tiempo, pero para los que estaban quietos, para el que se fue a una velocidad cercana a la luz, el tiempo como que se detuvo, ¿cierto? Entonces allí es cuando nosotros vamos a hablar de esa parte aquí de ese fenómeno, ¿sí? Y todo está mediado entonces por este factor de Lorentz, ¿sí? Todo está mediado entonces aquí por este factor de Lorentz. Y lo vamos de pronto a aterrizar un poco de manera gráfica con lo que está planteado en el anexo de los ejercicios, ¿sí? Voy a continuar acá con donde íbamos. Bien, entonces, vamos a mirar acá entonces el interferómetro de Michelson y Morley. Entonces, este experimento, el de Michelson y Morley, fue un experimento fallido. Entonces, este experimento, lo que ellos pretendían demostrar, no lo pudieron hacer. Entonces, al derrumbárseles eso que tenían, lo que hicieron fue comprobar que un material que permeaba todo lo que estaba en la naturaleza, que lo llamaban el éter, jugaba un papel importante allí en los fenómenos que ellos podían describir. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de ese experimento? Entonces, el experimento simula un laboratorio que se mueve en el horizonte a una velocidad en relación con un éter en reposo. Se emiten fotones desde una fuente hacia unos espejos a través de un espejo semitransparente, ¿cierto? Y debido al movimiento del laboratorio, los tiempos de recorrido de los fotones son diferentes, lo que debería cambiar el patrón de interferencia si el éter existiera. Entonces allí vamos a poder visualizar, vamos a hacer una representación en GeoGebra de cuál es la contracción de la longitud, ¿sí? Al activar la opción de contracción de longitud, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Allí con los fotones en ese recorrido y vamos a calcular entonces esa diferencia de tiempo y obteniendo que el patrón de interferencia es constante, o sea que lo que desdibujaba la teoría de que el éter permeaba las partículas, permeaba pues todo el universo y que que la luz se movía en ese medio, ¿sí? Hagan de cuenta como si, vamos a imaginar, por ejemplo, díganme un río que ustedes conozcan en su región, un río muy grande, que sea ancho y que sea, que baje, que se pueda ver como planito. Río Cauca, Río Magdalena, Río Cauca, bueno, es cercano. Entonces, imagínense que el río Cauca es el éter, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos metiéramos en ese éter, ¿cierto? Que lleva una dirección, ¿qué pasaría si nosotros nadáramos a favor de la corriente? Una distancia, suponiendo 100 metros. Entonces vamos a suponer que vamos a avanzar esos 100 metros. ¿Qué pasaría? Avanzaríamos más rápido, ¿no? Avanzaremos más rápido, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si avanzáramos en contra de la corriente? Encontraríamos resistencia al avance. ¿Cierto? Entonces allí nos demoraríamos más, ¿cierto? Entonces, en teoría, eso era lo que Michelson y Morley querían encontrar. Esa diferencia de tiempo cuando, cuando iluminaban en dirección al éter y cuando iluminaban en dirección contraria o cuando iluminaban en paralelo, perdón, en perpendicular y empezaron a analizar eso, ¿cierto? Entonces, cambió a un sistema inercial, o sea, al cambiar a un sistema inercial, si la opción de las coordenadas, bueno, eso es del experimento que lo vamos a hacer, es el resumen de lo que vamos a hacer con el experimento. Creo que primero quería mostrarles aquí la teoría. Aquí tengo como este GIF que nos muestra aquí, no sé si ustedes ven, que hay esta cosita que tiene como un rayito en la puntica, es el laboratorio que se está moviendo a una velocidad cercana a la de la luz. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, disparan los fotones contra el espejo y hay unos fotones que
se refractan y hay otros que es cierto, que pasan la barrera. Entonces empezaron a mirar el rebote y empezaron a encontrar esa diferencia de tiempo. ¿Qué hicieron luego? Comenzaron a jugar con la orientación de ese espejo, ¿sí? Entonces, para interactuar entonces con estos tópicos, factor de Lorentz, experimento de Michelson-Morley, eh, la universidad entonces, en cabeza de esta dirección de curso, ha planteado entonces una actividad. Y en este caso la actividad es el anexo 1 de la tarea 2. Yo me imagino que ya todos están familiarizados con este documento. ¿Sí? ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor, sí se Bueno, muy puede bien, ver. entonces, muy bien, Sí, profe. entonces, bueno, muy bien, entonces, este es por así decirlo como la tarea, como tal la tarea. Sin embargo, tengan en cuenta que, pues también hay un documento que se llama la rúbrica de evaluación, que es la que le va a dar a usted los parámetros claros para usted obtener una puntuación. Entonces aquí está claro qué tiene que hacer usted para ganarse el 100%, qué tiene que hacer usted para ganarse el 80%, 60%, ¿cierto? Entonces aquí están entonces esos niveles de desempeño y cuál sería entonces allí valor importante. Les he mencionado lo del foro. Entonces observen que el séptimo criterio de evaluación habla muy claro de, perdón, es el sexto y el séptimo. Entonces, el sexto criterio habla de su participación en el foro con más de 3 aportes para ganarse entonces los 5 puntos que tiene esta parte en el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entendido. Listo. En la guía de aprendizaje, nosotros le vamos a indicar entonces tiempos de entrega, puntaje y sus horas de dedicación de acuerdo a las semanas de acuerdo a la puntuación, ¿cierto? Entonces, como tiene 80 puntos, tiene una carga de 15 horas de trabajo independiente del estudiante, ¿sí? Entonces aquí está la descripción detallada, está el resultado de aprendizaje, está cada uno de los recursos que usted puede hacer uso durante el desarrollo, ¿sí? Durante el desarrollo y durante cada una de las tareas. Entonces, vamos entonces a mirar acá lo relacionado con la tarea 1, que es el paso 1, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 1 nos hablan de que usted debe hacer un ejercicio relacionado con la corrección relativista en sistemas satelitales, que está en el anexo 1, ejercicios, tarea 2, ¿sí? Esta actividad se llama entonces cuando el ET se desvaneció. Eso es lo que se llama la primera unidad. Y vamos a mirar entonces de qué se trata esta actividad y cómo la vamos a trabajar. Entonces, es importante reconocer aquí que esta letra griega que parece una N se llama eta, la letra griega eta. En este entorno de Word, yo no sé si ustedes saben que aquí, por ejemplo, cuando uno está acá en este panel, aquí en archivo, perdón, aquí en el panel, tenemos ciertas formas de interactuar. Y una que es muy importante para que ustedes también aprendan a trabajar bien con Word es en la vista. En la vista, cuando uno construye un documento de Word de manera idónea, aquí en la vista, si usted le habilita acá, perdón, aquí en la vista, si usted le habilita el panel de navegación, entonces aquí va a estar la estructura de ese trabajo, en este caso, de esta tarea. Entonces tenemos el ejercicio 1 y tenemos solución del ejercicio 1. Aquí es interesante porque si usted lo maneja así, usted puede ir y navegar, entonces puede navegar entre ejercicios sin ir a buscar dentro del documento de Word. Eso es muy funcional cuando tenemos documentos muy largos, eso nos ahorra tiempo, ¿sí? Bien, entonces entremos en materia como tal. ¿Me confirman si me están escuchando para que no esté yo aquí hablando solo y de pronto se me haya ido el audio o algo Sí, pasa? señor, Sí, perfectamente profe. se Muy bien. escucha. Claro. Sí, señor. Bueno, bueno, Sí, señor. si estoy hablando muy rápido, también me ponen el freno porque yo prendo la moto y sigo. Bueno, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿en qué tenemos en el ejercicio 1? Entonces, en el ejercicio 1 vamos a entrar en contexto y vamos a entender un poco de cómo funcionan algunas telecomunicaciones y en este caso el servicio de posicionamiento global, ¿cierto?
cómo funcionan estas constelaciones y satélites, el IO, son Low Earth Orbit, órbitas bajas, ¿sí? Órbitas bajas. Y sensores de radiaciones en centrales nucleares. Entonces, allí, como vamos a hablar entonces también de comunicaciones, allí vamos a entonces hablar de velocidades muy altas. Entonces, es importante. Primer paso es que ustedes consulten algo de la parte de la teoría. Entonces, aquí está la sugerencia para que ustedes consulten esos referentes teóricos y vamos a mirar entonces allí en la página 638 qué podemos encontrar de teoría. Se lo van a hacer una lectura de esa parte, van a tratar de entender qué es lo que le están preguntando, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Yo ya les hice la introducción, vamos a hablar de la dilatación del tiempo y de la contracción de la longitud. Tengo el internet un poco aquí lento. Esperemos que me abre acá. eh, este, que me abra acá tengo que estar logueado. Bueno, ya estoy logueado. Creo que es la plataforma, ingeniero. Yo Está, estoy está, está intentando fallando. entrar y ¿Sí? estaba también pesadita. Sí, costó Bueno, bastante. debe ser que están todos los estudiantes de física moderna en el curso. Bueno, entonces ustedes pues ya lo van a hacer con más calma, ¿sí? Van a identificar los postulados de la relatividad especial, la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la energía relativista, ¿sí? Entonces ustedes van a entrar a una lectura y a entender un poco esta fundamentación histórica y tratar entonces de entender esta parte que igual yo ya se las mostré, que es el factor de Lorentz que involucra, ¿sí? Entonces aquí yo les doy unos datos del problema, les estoy dando un tiempo de referencia en tierra, ¿sí? Que es de 86.400 segundos. Les estoy dando la velocidad de la luz y vamos a ver unas variables aquí, unas variables incógnitas. En esas variables incógnitas, entonces, con el número del documento, ustedes lo van a reemplazar acá. Entonces, por ejemplo, si mi número de documento termina en 8, entonces yo lo voy a sumar aquí esto. Entonces, ha pasado que los estudiantes lo que hacen es que aquí le multiplican. No, le vamos a sumar eso. Entonces, ¿cuánto me daría esta cifra si yo le sumo un 8? 3.87 más 0.08. Entonces, ¿esto sería cuánto? 3.95. 3.97. ¿97 o 95? 7 y 8. 95, 95. 95. 95, ¿cierto? Entonces sería 3.95. ¿3.95 qué? 3.95 mil metros sobre segundo. O sea que imagínense a la velocidad que se mueve un satélite. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es una velocidad muy, muy alta. ¿Qué vamos a calcular? Factor de Lorentz. Tiempo propio, diferencia de tiempo y el error de posicionamiento, ¿sí? Eso son las cuatro cosas que vamos a hacer esos cuatro cálculos. Entonces, el primer cálculo es el factor de Lorentz, que ya lo tenemos, ¿cierto? Que ya lo tenemos. Vamos a buscar entonces en esta parte teórica, cuando encontremos esta parte teórica, vamos a encontrar entonces cuál es esa diferencia del tiempo que nosotros vamos a relacionar acá. Yo ya les voy a abrir acá, a ver si puedo abrir el texto. Lástima que se me haya quedado aquí pegado y no lo tengo aquí descargado. Espéreme un segundo, yo vuelvo y abro acá. No, bueno, aquí es una falla. Eh, de todas maneras, pues si ustedes ven una solución viable, pues de pronto tener el libro allí descargado, pues sería también una opción eh, en caso tal de que no puedan acceder a la página. Lo recomendable es que utilicen el servidor de la página, ya que entonces allí la interacción de ustedes en la página pues hace que esos indicadores y que las estadísticas del uso de estos recursos sea óptima, ¿cierto? Por eso es que se trata de utilizar todos estos entornos. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces, ¿entendí esa primera parte del ejercicio? Sí, señor. Profe, una pregunta. Sí, El señor. factor de Lorentz que nos pide ahí se calcula con la velocidad
que acabamos de calcular, ¿cierto? Sí, en este caso con esta velocidad acá. Bueno, yo lo hice con 8, pero ustedes lo hacen con su número de documento. Sí, sí, señor. Sí, sí, ustedes lo hacen con su número de documento. El factor de Lorentz, el tiempo propio, ¿sí? Y entonces aquí podemos entonces ver esa relación. Bueno, ¿cuáles son los resultados finales que ustedes van a hacer? ¿Cuáles son los resultados finales? Entonces los resultados finales van a ser, primero, se va a elaborar un informe técnico de 1.5 a 2 páginas que contenga 100 palabras en el que usted escriba por qué es insuficiente la física clásica para diseñar ese sistema. ¿Qué implicaciones tendría omitir la corrección relativista en su campo de formación, en electrónica, en telecomunicaciones o en energías? Allí es una reflexión que usted va a hacer, ¿cierto? Es a título como de, no van a hacer un ensayo, pero uno cuando hace un ensayo hace una reflexión crítica, hace una reflexión, ¿cierto? Encaminada determinada a sacar alguna conclusión, algún tema en específico, o usted hace su formulación, ¿cierto? La idea es que no le pregunten a ninguna EI, porque pues la idea es que pues, ustedes se familiaricen con eso, ¿cierto? Y ustedes, ahora que vamos a empezar con el curso, de pronto puedan entender un poco cuáles serán esas implicaciones en el campo de formación que ustedes tienen. Yo sé que muchos de ustedes ya ejercen, entonces allí podrían mirar qué implicarían no tener en cuenta esas correcciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Correcto. Bueno, listo. Entonces, que ustedes hacen este cálculo matemático, ustedes utilizan las expresiones que yo les mostré y hay un paso de validación obligatorio. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Resulta que pues la intención de los cursos y de nosotros los directores es que los cursos no sean fácil, no sean como de resolver de manera inmediata. Por ejemplo, calcule la velocidad de este cuerpo que se mueve a una velocidad tal con esto, pum, y ya. Respuesta, 10, 20, 30. Sino que el estudiante se ve obligado a utilizar toda esa gama de herramientas, de tecnologías para que el aprendizaje sea más enriquecedor. Y además una IA no le va a ir a abrir MATLAB y no le va a descargar el código, tampoco se lo va a ejecutar en MATLAB. Usted juiciosito, se va y lo abre, se va y lo ejecuta. Entonces, aquí tenemos entonces un archivo que se llama relatividad UNAD, perdón, y está en el entorno aprendizaje. Entonces, yo se los compartí en el foro, está en el inicio del foro y también yo me voy a tomar el atrevimiento de mostrarles acá en dónde están esos archivos para la tarea. Me disculpo porque si un estudiante me escribió que no le dejaba descargar o que no lo veía dónde estaba, eh, yo corregí el problema porque sí quedó como escondido. Entonces póngale cuidado que aquí, en la guía de aprendizaje de la tarea 2, aquí está el enlace para ir a resolver ese ejercicio. Entonces, si ustedes le dan clic derecho y abren, van a abrir entonces, van a abrir MATLAB. eh, como nosotros, por ser de la UNAD, tenemos aquí MathWorks con nuestra cuenta, entonces nosotros podemos utilizarlo sin ningún problema. Entonces yo lo voy a abrir. Me pide otra vez iniciar sesión, pero no tengo las contraseñas. Discúlpeme, por favor, yo ingreso aquí un momentico. Bueno, bueno, siquiera me salió eso porque eso es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer esto, ¿sí? Y van a poder acceder al recurso. Si usted ingresa con otro correo que no sea institucional, puede que le entre a MATLAB o puede que no. Todo depende de las políticas que tengan en esa cuenta. Porque como MATLAB es licenciado, entonces no todos tienen acceso. Entonces, van a hacer la tarea y se van a frenar ahí en esa parte. Entonces, ustedes pueden abrir aquí en la guía de aprendizaje donde yo les mostré, está el script. Ustedes le dan clic y va a llevarlos entonces a la página de MATLAB donde está ese script, ¿sí? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Si usted tiene instalado MATLAB en su computador y se le hace familiar, entonces usted lo que puede hacer es
descargarlo del entorno de acá. Entonces aquí donde estábamos, perdón, yo me meto acá donde estaba la tarea. Bueno, abriendo acá. Como yo ya lo tengo abierto, si yo le doy que me guarde otra versión, pues me va a guardar la versión 10.1. O yo le digo que me abra la versión que yo ya tenía. Como a nosotros cuando tenemos MATLAB nos quedan aquí en donde estamos trabajando nosotros, es importante entonces que cuando ustedes estén trabajando estén en la carpeta del proyecto. Yo en este caso estoy entonces en la tarea 2, esta, corrección relativista, ¿sí? Corrección relativista, y ese es el código. Entonces, ese es el script de MATLAB, ¿sí? Ese es el script de MATLAB. Si lo van a trabajar en MATLAB Online como está acá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a validar la información que nosotros tenemos allí. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, como tenemos un script de MATLAB, tenemos entonces la consola, que es esta parte de aquí abajo, es el command window, perdón, que es donde nos sale el resultado, y tenemos la parte donde nosotros escribimos el código. Este código ya está configurado. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca es buscar aquí el run, le vamos a dar run, y cuando nosotros le vamos a dar run, nos sale aquí abajo, ingrese su último dígito de documento. Entonces me vuelvo al ejercicio. Estamos acá, ya descargamos el archivo de relatividad.mlx, ¿sí? Vamos a darle run y vamos entonces a interactuar con el script. Entonces aquí nos sale un documento, ingrese su último dígito de documento del 0 al 9. Entonces acá, pues yo lo voy a hacer con el 8 y lo voy a enter. Y lo que me va a generar entonces es nos va a generar es entonces esta interfaz acá, y aquí nos va a hacer entonces el cálculo, ¿sí? Nos va a hacer el cálculo entonces de los datos. Entonces, vamos a poder verificar el factor de Lorentz, vamos a mirar acá entonces el tiempo propio, el tiempo del satélite, la diferencia de tiempo, y vamos a ver la gráfica entonces acá de eh, el factor de Lorentz versus la velocidad relativa, ¿sí? Esa fracción de la velocidad entre la velocidad de la luz. Y vamos a mirar aquí el error del posicionamiento acumulado. Entonces aquí vamos a tener el error y vamos a tener entonces aquí el código de verificación. Entonces es importante que ese es el código de verificación. Allí, en el informe, vamos a ver que se les va a pedir que cuando usted me haga el recortecito, entonces yo le pido el favor que no me haga el recortecito solamente de aquí, ¿sí? No me haga solamente el recortecito de acá, sino que en el anexo que usted me va a hacer, me va a mostrar aquí que podamos ver nosotros acá la interacción, aquí, que podamos ver la interacción y que podamos ver que usted está en este periodo, que está trabajando, que está juicioso. Entonces aquí usted podría acá, que se vea la hora, el día. Esto es lo que necesitamos nosotros verificar, ¿sí? Esto es lo que necesitamos nosotros verificar. Entonces, esta es la manera de interactuar con este código, ¿sí? Ya tiene entonces, a manera de ingeniería inversa y como de calculadora, aquí nosotros podemos ver algo de la programación que tiene el script y no es algo muy sofisticado. Simplemente si nosotros le podemos, el curso no tiene la intención de abrumarlos con más cosas, pero sí mostrarles unas formas más técnicas de hacer cálculos, ¿cierto? De utilizar, por ejemplo, en este caso MATLAB, y vamos a mirar acá entonces cuáles son esas funciones importantes. Entonces, miremos acá que aquí tenemos entonces, vean, tenemos la variable velocidad, perdón, velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Tenemos acá esa diferencia de tiempo en tierra, ¿sí? Que es un día en segundos. Tenemos la velocidad orbital del satélite aquí ya configurada con el número eta. Aquí está la variable, ¿sí? Cuando ingresamos aquí eta, él nos toma ese dato y lo mete aquí en el código. Y aquí ya nos dice entonces que imprimamos los datos. Y lo que vamos a hacer entonces, ¿qué vamos a calcular? Entonces vamos a calcular el factor de gamma, aquí el factor gamma, factor de error lo tenemos, vea, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del satélite, que es el objeto que estamos manifestando, que está manifestando sobre la velocidad de la luz. Aquí te lo colocaron al cuadrado.
Y aquí tenemos entonces el tiempo propio. Entonces, el tiempo propio, o sea, el tiempo del satélite. ¿Cuál es el tiempo del satélite? Entonces aquí hacemos la variable, ¿cierto? Esa es la diferencia de tiempo del satélite. Entonces sería, ¿cómo se calcularía el tiempo propio? Entonces, tiempo de la Tierra, ¿cierto? Tiempo en reposo sobre el factor de Lorentz. Entonces aquí nosotros podemos despejar que el factor de Lorentz es, ¿cierto? Son las diferencias, el cociente de esa diferencia de tiempo. Y aquí tenemos entonces también, ¿cuál es la diferencia de tiempo entre Tierra y satélite? Aquí lo podemos calcular, es una resta. Y podemos aquí calcular entonces ese error de posicionamiento, que también está relacionado entonces aquí con esa diferencia temporal, el delta t, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a calcular. Y aquí ya están entonces las funciones requeridas para imprimir, ¿sí? Bien, ¿entendido hasta el momento? Ejercicio 1. Yo Sí, tengo señor. una pregunta, Señor, discúlpeme, tutor. sí, señor, sí, señor, Cuando vamos, estoy haciendo el paso a paso, ¿sí? Y lo sí, estoy haciendo, ya la abrí desde MATLAB, yo lo tengo instalado sí. ya en el computador. Ah, perfecto, sí. Cuando cambio acá abajo en Command Windows, pues el número que me corresponde para la cédula, él Sí, automáticamente al darle OK, toma la variación, ¿cierto? sí, sí, ¿O hay ya, que él ya, modificarle no, algo no, más no, en el no, código no, no, fuente? no, no, en el código yo le mostré aquí, en el código yo le mostré que acá está ya la variable eta guardada. Aquí cuando nosotros, eso se llama el input, ¿cierto? Aquí en el input, yo voy a mostrar aquí en el input, muy buena pregunta, vea, aquí en el input, aquí nosotros vamos a tomar el input, vamos a capturar ese valor, vamos a capturar ese eta. Entonces, a partir de esa entrada, ya esa variable eta ya se cambia automáticamente en todos los cálculos, ¿sí? Ah, OK, OK, OK. Entonces ahí no hay que hacer nada, ya está Ya ahí, está todo formulado. ya está formulado exactamente. Sino que yo se los explico a manera inversa para que ustedes también entiendan un poquitico allí, ¿sí? Entonces, esta interacción que aquí es la que nos interesa hacer, ¿cierto? Es la que nos interesa hacer. Si hay un estudiante que de pronto está volviendo a ver el curso, no son los mismos ejercicios, no son la misma tarea, conservó algunos simuladores, pero no es lo mismo, ¿sí? Para que no vayan a enviar el mismo trabajo porque no va a ser el mismo. Bueno, entonces, pasando aquí a esta parte, entonces aquí en la tarea pues está listo. El script calculará, ya les mostré, calculó el factor de Lorentz, el tiempo propio y la diferencia de el acumulado de días de tiempos allí. Y generará una gráfica de factor de Lorentz versus velocidad con su punto resaltado. ¿Cuál es su punto resaltado? Su punto resaltado, en este caso es este verdecito, ¿sí? Entonces es importante que conserven también este código, este, perdón, por aquí les muestra un código de validación, es este código de verificación. Les debe arrojar un número diferente a cada uno. Entonces, a la hora de la revisión, pues nosotros vamos acá al simulador, ingresamos y ahí nos va a mostrar entonces eh, si le pertenece. Bueno, entonces aquí hay un recorderis de lo que deben hacer, ¿cierto? Un recorderis, pues aquí está en el texto también, aquí en la tarea. Entonces, vamos a generar entonces esa gráfica. Aquí nos aparece entonces lo que ustedes deben de anexar, vean. Entonces, incluyan el informe, captura completa de la pantalla, gráficas más código, fecha y hora. Graba un video de 3 a 5 minutos en el que muestre la ejecución del live script, ¿sí? Ingresando su en el código, o sea, lo que yo acabo de hacer, ¿sí? Es importante que ustedes también se identifiquen, pero no muestren el número del documento, ¿cierto? No lo publiquen. Si van a subir el video a YouTube o algo, no publiquen el número. Se identifican y hacen la presentación. Eh, yo no tengo problema en los sitios donde los estudiantes hacen los videos, pero pues no sé, pues a mí me parece curioso y yo a veces me pregunto si yo estoy estudiando, ¿cómo hago para grabar un video en una cama? Acostado en una cama ahí así, ¿cierto? No. Pues yo pensaría que en donde estamos, en el nivel que estamos, pues deberíamos ser, ¿cierto? Pues consecuentes y vamos a hacerlo en un lugar tranquilo, un escritorio, una mesa, algo cómodo, ¿cierto? Con disposición, eh, ¿cierto? Entonces, bien. Listo, entonces vamos acá. Entonces aquí donde dice solución del ejercicio 1.
Aquí en este recuadro es donde usted va a empezar a escribir. Se va a empezar a escribir sus soluciones allí, ¿sí? Ojo, eh, si uno, estamos en educación, ¿cierto? Híbrida, pero si yo ni siquiera me tomo el trabajo de escribir las ecuaciones, ¿cierto? De hacer eso aquí con este entorno, con insertar la ecuación, ¿cierto? Entonces, pues yo sé que todas las inteligencias artificiales y todo lo que hay, pues uno puede recortar y pegar, pero entonces allí hay algo importante y es la política ¿cierto? Del manejo de las inteligencias artificiales. Hay que saberlas usar, pero adecuadamente, ¿cierto? Usted debe hacer la ecuación, debe hacer los cálculos. Si usted encuentra otra manera de hacer el cálculo aquí que no sea en ese Word, pues usted lo puede hacer también, ¿cierto? Eh, yo a mis estudiantes yo les acostumbro a mostrar diferentes herramientas y a mí me gusta utilizar mucho una que es un tablero virtual que se llama iDrew, y entonces es un tablero infinito y entonces pues lo que hace uno es tener como otra manera como de usted escribir también. Entonces yo aquí, por ejemplo, si yo abro este de física moderna, que es del periodo pasado, entonces aquí uno puede también como interactuar también con otro material para usted hacer la actividad. Entonces, yo los ejercicios cuando los hago de cálculo, los hago acá y aquí también uno tiene pues todas las maneras como de hacer ecuaciones y, ¿cierto? Y buscar qué colocar, están todos los términos, están todos los símbolos, ¿cierto? Y aquí también usted puede hacer dibujos, puede hacer a mano alzada, puede hacer figuras tridimensionales, hay mucho que puede hacer usted acá. Usted puede guardar esto como un PDF, si no le gusta como PDF, usted puede entonces, iDrew también me gusta mucho para hacerlo. Entonces, uno podría aquí tener entonces acá un material como este, ¿sí? Y queda hasta bonito con los ejercicios. Entonces, vea lo que les estaba mostrando aquí. Aquí estaba, esto es lo que yo estaba rayando para la sesión, para la segunda sesión. Cuando ya vayamos a hacer, de pronto ya vamos a avanzar en los otros ejercicios. Entonces, aquí tenemos entonces las diferencias de tiempo, ¿cierto? Toda esa parte matemática. Si ustedes quieren utilizar eso, si quieren utilizar el entorno de Word, también lo pueden hacer. Yo me vuelvo aquí al Word donde estaba. Bueno, entonces aquí van a hacer solución del ejercicio uno. ¿Tienen preguntas del ejercicio uno? Me voy a volver algo aquí del ejercicio uno. ¿Cómo más utilizar ese entorno de MATLAB? Voy a devolverme aquí. Es que yo creo que el internet. Estoy conectado todavía, muchachos. Confírmenme que no se me haya caído aquí la señal. Sí, Es todavía estoy correcto. aquí. Sí, todavía lo vamos. Sí, señor. Listo, bueno, entonces. Este archivo MLX también ustedes lo pueden descargar, como acaba de decir el compañero que me, com- que me acaba de contar. No vi el nombre acá en los invitados. Pero ya un compañero ya lo probó y ya lo pudo descargar en MATLAB. ¿Sí? Entonces lo pueden trabajar también en MATLAB. Yo también lo trabajo en Visual Studio. Yo también lo tengo descargado aquí en Visual Studio y lo trabajo aquí en Visual Studio también. Entonces lo pueden hacer. Es más amigable trabajarlo allí. Ah, no, Visual Studio. No, no, perdón, este es del otro ejercicio. Este es otro ejercicio, perdón. Me equivoqué. Solo MATLAB, en este caso, el ejercicio que estamos trabajando. Bueno, preguntas del ejercicio uno. Inge, Señor. me causó curiosidad el uso del Visual Studio. ¿Hay que instalar alguna otra extensión? No, ahí me Imagino equivoqué. que sí, para trabajar con MATLAB en Visual Studio. No. No, yo me equivoqué ahí. Visual Studio aquí yo lo tengo, es porque viene el ejercicio 2. Vamos a utilizar ya un código de Python. Pero ese Python sí se puede Ah, correr ok, en vale. Visual. Ese sí lo podemos correr aquí en Visual. No, yo no creo que se pueda correr MATLAB en Visual, no creo. Listo, Pero listo. sería, pues, Vale. pero sería bueno. Si se las pilla, me cuenta. Sí, sería. Listo, Bueno, listo, listo. sería curioso. Listo. Sí, sería interesante. Bueno, listo. Entonces miramos. Entonces aquí el ejercicio uno, pues tienen para que ya lo vayan haciendo, lo vayan discutiendo, vayan subiendo esos aportes al foro. Recuerden que al foro es, hola, mi nombre es fulano, elijo la letra A. No, compárteme algo que nos permita interactuar, que se pueda revisar, que otro compañero para un punto de vista, ¿sí? Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? entonces, señor.
Yo miro quién me pregunta. Bueno, yo abro el código de MATLAB y me Sí, genera el código único, ¿sí? sí. Pero si no grabo el video de una vez y lo grabo luego, eh, con la captura de pantalla o me queda guardado en MATLAB ese, no, ese código. No, ese código cambia, ese código cambia. No, cuando lo vaya a hacer, vuelve y lo... Usted dice para que coincida la captura de la pantalla con la publicación. Sí, Hagamos pues una... como ahí dice que hacer la captura de la pantalla y hacer el Sí, video correspondiente, ¿no? sí. Pues sí, o sea, usted en el video, pues lo que va a hacer es lo que yo acabo de hacer, ¿cierto? Usted abre, comienza a grabar y hace la interacción, abre el MATLAB y utiliza allí, así como charladito, vamos a utilizar el código, el dígito de verificación. Voy a hacer una prueba, o sea, a ver, si yo lo corro, pero yo copio este código acá, yo copio este código acá. Espera un segundito, yo lo copio acá. Y yo voy a volver a correr este script y voy a indicar otra vez el 8 a ver si me cambia el código o me vuelve y me hace otro. Ah, bueno, me lo respetó. Y ahí me respetó el código. Entonces no tiene problema con eso. Listo, no le va a cambiar. Listo, muchas gracias. Listo, bueno. Entonces, venga, no me quiere abrir el campus porque está saturado, ¿qué? Tan extraño. Bueno, continuamos con esta parte para ver si avanzamos algo. Listo, entonces vamos para el ejercicio 2. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio 2? Entonces, hay una guía de lectura, entonces vamos a consultar el capítulo 37 de la relatividad, en donde se habla especialmente del experimento de Michelson y Morley, ¿sí? Que fue un experimento entonces para detectar un viento de éter, que era un medio hipotético a través del cual se creía que se propagaba la luz. Entonces, si el éter existiera, el movimiento de la Tierra a través de él produciría un viento, que afectaría la velocidad de la luz en diferentes direcciones. Eso es algo análogo como yo se los expliqué como con el agua, ¿cierto? Entonces, para ese ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Ojo, vamos a interactuar con un simulador que, que fue diseñado entonces para, no lo vamos a ver a la velocidad de la luz, pero por lo menos vamos a poder como hacer un bosquejo gráfico de qué sucede allí en este caso. Vamos a mirar acá entonces ese experimento. Entonces, vea, tenemos el ejercicio y vamos a irnos y vamos a abrir el experimento de Michelson y Morley y vamos a empezar a hacer lo que dice aquí. Listo, entonces voy a ver si me abre. Listo, entonces este es el experimento de Michelson y Morley. Entonces, esa configuración que hay aquí eh, está explicada en detalle aquí en un PDF que yo les agregué aquí en GeoGebra. Y es un PDF entonces en donde yo explico en detalle la utilización de cada uno de esos botoncitos, qué hace, cómo se configura, cómo funciona. Eh, Aquí no me cargo, tenemos problemas como con la señal acá. Bueno, tenemos un instructivo del uso del simulador. No sé por qué no me quiere abrir. Aquí tengo muchas pestañas abiertas acá. Dejémoslo a ver si nos va cargando ahí a un ladito. Tutor, Entonces, tutor, qué pena señor, le interrumpo. dígame, Ese que está tratando de abrir, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo puedo descargar o dónde el lo... experimento, listo, el experimento, aquí está el enlace en la tarea. Paso 1, observación inicial del simulador y aquí está el enlace de GeoGebra. Hágalo aquí. Ah, ok, ok. Listo, ahí está el enlace de GeoGebra, le dan clic y lo lleva entonces a este experimento. Y aquí entonces aquí está la explicación, ¿cierto? De, de qué es lo que hace el applet. Yo no se los voy a leer aquí textualmente, pero se los voy a tratar de explicar a grosso modo para que ustedes puedan de alguna manera comprender de qué se trata el experimento. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a suponer acá que voy a hacerlo más grande, perdón. Listo, entonces, esta circunferencia que hay aquí es un laboratorio que está en tierra. Entonces, como el laboratorio está en tierra, él tiene una velocidad aquí de movimiento. Entonces, es un laboratorio en tierra que tiene una velocidad. Si yo muevo la velocidad, observen que el vector velocidad se alarga, ¿cierto? Entonces, esta velocidad de aquí está en fracciones de la velocidad de la luz. Entonces, por ejemplo,
eh, aquí estaría 0.5 C. Aquí estaría, por ejemplo, 0.6 C. O sea, 0.6 veces la velocidad de la luz. A medida que nos vamos acercando más a la velocidad de la luz, pero no nos podemos acercar porque no hay nada que se mueva igual a la velocidad de la luz, entonces vamos a ver entonces que esta proporción de aquí es una porción de la velocidad de la luz. ¿Estamos de acuerdo en el uso de este vectorcito? ¿Sí? Sí, señor. Listo, bueno, entonces aquí por defecto están 0.3. Resulta que íbamos a hacerlo eh, utilizando la rotación terrestre, pero resulta que cuando hicimos la simulación, eh, alguien nos hizo caer en cuenta en algo, que nosotros estábamos asumiendo que 0.3 veces, o sea, 30% de la velocidad de la luz, era la velocidad de giro de la Tierra, y resulta que no, teníamos un error allí. Es apenas como un 1%. Entonces, como es una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz, entonces vamos a asumir aquí que este laboratorio en tierra se está moviendo a una velocidad impresionante, ¿cierto? Se está moviendo a una velocidad impresionante. Entonces, aquí tenemos esto que está aquí punteado, es un espejo que está en todo el centro de ese laboratorio. Y ese espejo nosotros lo podemos mover con un ángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí está perpendicular al movimiento, ¿cierto? Aquí está 45, ¿sí? La alineación de los espejos. Aquí está a 70, 90, ¿cierto? Entonces aquí está a 90, ¿cierto? Entonces es como el grado de inclinación. Si notan la inclinación, 0, 45 y 90, ¿cierto? Respecto al éter, esa parte que está ahí como rosadita, asuman que ese es el éter. Ese es el éter. Hasta ahí me siguen en toda la situación, ¿sí? La parte rosadita, tutor, que usted Sí, dice, indica o que es sea, el éter. el fondo como de ese entorno, todo es éter. O sea, ese era el famoso éter. Ahí el laboratorio en tierra está en, el laboratorio en tierra ahí está en medio de ese éter yo no sé si ustedes lo ven rosado, pero en la simulación quedó rosado. ¿Ustedes de qué color lo ven? ¿Hace referencia al círculo? ¿Al círculo? No, no, no. Todo lo que está por fuera, o sea, o sea, el fondo es el éter, el rosadito. Esperen, yo lo hago aquí, o sea, todo esto aquí, o sea, espérenme, yo hago algo aquí. O sea, el éter, eso es, o sea, hay un éter, hagan de cuenta que es como el aire, ¿cierto? Es un viento. Y ese viento aquí nosotros El estamos, medio, solamente es el medio. es el medio, sí, es el medio que está ahí, en donde está eso. O sea, eso era lo que creían, que Ajá. había un éter ahí, ¿cierto? Como un agua ahí, como un viento. Entonces, bueno, ahí tenemos el simulador. Aquí tengo activar el rastro, mostrar solo fotones, o sea, que omita el laboratorio en tierra, y aquí nos muestra la contracción de la longitud. Entonces, ahí el laboratorio no se está moviendo, no se está moviendo. Pero ¿qué pasa si yo lo muevo? Él empieza a correr y observen que los fotones salen y llegan con una diferencia de tiempo. ¿Sí lo notan? Una diferencia de tiempo. Voy a retomarlo, voy a hacerlo de nuevo, voy a disminuir la velocidad un poquitico, voy a colocarlo con velocidad 1. Yo lo haré iniciar y miren los fotones cuando salen, chocan con el espejo, uno se refracta y se van a devolver al receptor y llegan con una diferencia de tiempo. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Bueno, entonces, si esa velocidad aumenta, pues esa diferencia de tiempo Tutor, se supone que va a ser mayor, señor. para efectos de comprensión del experimento, Sí. es necesario saber, por ejemplo, de dónde se estaban emitiendo esos fotones. Su... No, haga de cuenta que estamos, por ejemplo, haga de cuenta que nos montamos en una nave espacial, por así decirlo. Nos montamos en una nave espacial y en esa nave espacial hay un espejo hay un espejo, o sea, en la mitad hay un vidrio, ¿sí? Ajá. Entonces, el haz de luz entra aquí, yo lo voy a reiniciar, vea, el haz de luz sale de aquí, espérame que le coloqué mucha velocidad, voy a colocarlo aquí más lentico, un poquitico menos de velocidad, vea. Yo cuando lo voy aquí, el fotón sale, vea, ahí el fotón está solito,
pero cuando interactúa con ese vidrio, una parte se refracta y otra se refleja, ¿cierto? Y van y tocan S1 y S2, que son otros dos espejos donde rebota, ¿cierto? Entonces, él rebota y va hasta allá y se devuelven. Y miren que el receptor midió entonces que ahí hubo una diferencia de tiempo de 0,38. ¿Sí lo notan? Sí. ¿Sí? Entonces, observen que si yo acelero más esto, si yo lo acelero más, observen que ese tiempo va a ser mayor. ¿Sí lo notan? ¿Cierto? Entonces esperemos que termine, va a terminar lejos y va a marcar entonces ahí una diferencia de tiempo. Bueno, aquí se bugueó un poco. Sí, Tutor, entonces, señor, como entrando en contexto, es más o menos como lo que pasa con la fibra óptica, ¿sí? Con los haces de luz que viajan a través de la fibra óptica, ¿sí? Cuando hay exacto, refractancia y todo el tema, ¿sí? exacto, sí. Sí, hay unos Ok. que se reflejan, hay unos que se refractan. Eso es como cuando ponemos, por ejemplo, el arco iris. El arco iris lo que nosotros estamos viendo es la descomposición de la luz en todo el espectro. Sí, por eso vemos toda la gama de colores. Porque entonces lo que Ah, vemos es que entonces con las pasa ese, y ¡fup! entonces ese Señor. vidrio lo que hace es descomponer ese haz de luz del que Sí, está eso, saliendo del emisor, por ejemplo. eso, sí. Y Entonces, simplemente uno sale en una dirección y el otro en otra, el otro, sí. descomponiendo ese haz original. Exactamente, lo descompone. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, según esa teoría de ese éter, decían, venga, pero si yo, entonces, ¿qué pasa? Venga, pero no tiene sentido porque si ese éter existe, pues hombre, si yo lo coloco a favor, o sea, si yo giro esto aquí, pues yo tengo que encontrar una diferencia. Algo tiene que pasar porque pues estoy como afectando como en la dirección del, ¿cierto? Estoy haciendo que eso rebote como en dirección del. Entonces, por ejemplo, mire que ahí no hay diferencia de tiempo, ¿cierto? La diferencia de tiempo es cero. Entonces, lo que vamos a hacer es interactuar con eso acá, ¿cierto? Sí, ahí se Profesor, y refracta una, sí, eso. Entonces, esto, el hacer que se descomponer el haz de luz original no cambiaría su longitud de onda si se hubiera chocado con y un por material, ende si daría hubiera una medición diferente. no, pero sí, si vamos a hablar de energías, yo creo que sí, pero aquí no estamos calculando la energía de ese botón. Pero bueno, pero en ese caso, eh, bueno, pero se perdería muy poco porque no, ahí no está, o sea, en el efecto fotoeléctrico nosotros lo vamos a ver. En el efecto fotoeléctrico nosotros vamos a ver cómo cambia esa longitud de onda. Por ejemplo, si nosotros colocamos, es que no me adelantaría, si nosotros colocamos, por ejemplo, si nosotros iluminamos ese láser que tiene una longitud de onda, contra un material, lo que nosotros vamos a hacer es que se desprendan electrones del otro material, ¿cierto? Vamos a hacer que se desprendan y posiblemente vamos a generar que se emita un fotón, ¿cierto? O que al cambiar entre las órbitas haya ahí una interacción. O sea, cuando hay unos niveles de energía que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Cuando nosotros iluminamos un material cuyo potencial de frenado es, o sea, si nosotros logramos coincidir con una frecuencia que sea igual a la de el potencial de frenado, lo que nosotros vamos es a recibir una respuesta. Eso lo vamos a ver en las lámparas LED, lo vamos a ver en la producción de luz. Vamos a ver entonces allí con el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, cuando nosotros bombardeamos un gas de neón, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué respuesta vamos a obtener, cierto? Cuando nosotros bombardeamos con electrones. Así es que se produce pues esa parte ahí de la iluminación. Ustedes saben un poco más que yo de esa parte, ¿cierto? Bueno, entonces aquí en esta parte, entonces, les sigo mostrando algo de. Espera, que yo pregunto, yo voy allí si es que de pronto están tocando. Bueno, entonces, bien, vamos a continuar con ese simulador. Entonces acá, cuando yo estoy aquí,
eh, si yo quiero ver la contracción de la longitud, entonces observen que aquí ya no hay éter. Aquí ya no hay éter. ¿Sí lo notan? Aquí está con el éter supuesto y aquí yo lo vamos a ver sin el éter. Entonces, observen que a medida que yo aumento la velocidad, ¿qué va a pasar con la longitud del laboratorio en tierra? Cambia. ¿Se va a qué? Yo se lo Se aumento. Ahí, disminuye. eso, se contrae desde un observador en reposo, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, si yo veo que pasa una nave espacial a una velocidad cercana a la luz, la medida que yo voy a ver va a ser más pequeña de lo que realmente es. Eso es lo que yo voy a medir, ¿sí? Eso es lo que yo voy a medir. Entonces, aquí tenemos entonces también aquí cómo se movería aquí entonces, si yo lo doy a iniciar, entonces vamos a ver esta interacción y vamos a ver que entonces lo que está sucediendo allí es que vamos a encontrar unas diferencias de tiempo y esas diferencias de tiempo las vamos a poder mediar entonces con el factor de Lorentz, ¿sí? Entonces, el objetivo de este simulador es que ustedes comprendan a grandes rasgos qué es lo que está sucediendo y cómo se pueden ver esos postulados de la relatividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un objeto? O sea, hay un sistema de referencia inercial. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Algo que se está moviendo, ¿sí? Entonces, si yo mido la longitud de ese algo que se está moviendo, yo lo que voy a obtener es una medida más pequeña. Va a haber una contracción de la longitud, ¿sí? Va a haber una contracción de la longitud. Pero y si yo mido el tiempo, también va a suceder algo allí. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? El tiempo se dilata. Contracción de la longitud O sea, y podríamos dilatación decir que el tiempo es directamente proporcional a la velocidad, ¿no? al factor de Inverso. Lorentz. Sí. Sí, el factor de Lorentz está allí involucrado, ¿sí? Entonces, siguiendo con el ejercicio, entonces, ¿qué van a hacer ustedes entonces? Entonces, observe que el interferómetro tiene dos brazos perpendiculares. Dos brazos perpendiculares. Entonces, ¿cuáles son los brazos perpendiculares del interferómetro? Son estos dos brazos, ¿cierto? Son estos dos brazos, S1 y S2. Listo. Obsérvelo, listo. El ángulo de rotación θ se mide en sentido horario de la posición inicial, 45 por defecto. ¿Cierto? Entonces ahí está la posición inicial. Listo. Active la opción mostrar rastro para ver la trayectoria de los fotones en el éter. Entonces, vamos a activar entonces acá. Mostrar rastro. Entonces yo muestro el rastro y yo lo voy a iniciar. Y además va a mostrar el rastro de los fotones en el éter, ¿cierto? Y podemos ver esa diferencia temporal allí. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Deje el valor de la velocidad. Deje el valor B igual a 0% de la velocidad del laboratorio respecto al éter y observe que ambos fotones llegan al detector al mismo tiempo. Listo, entonces vamos a darle nuevo. Vamos a dejar la velocidad en 0. O sea que el laboratorio no se está moviendo. Entonces, si yo lo voy a iniciar, llegan al mismo tiempo. ¿Sí? Listo. Ahora, aumente B a 0.3 en el deslizador del simulador. Aquí es donde tuvimos allí esa discusión alrededor de eso. Vamos a suponer entonces, vamos a dejarlo entonces al 30%, o sea, 0.3C. O sea que yo lo voy a dejar en 0.3C. Entonces yo lo voy a dar nuevo, voy a aumentarla a 0.3C. 0.3C. Aumentarlo ahí a 0.3. Voy a hacerlo aquí. 0.3. Listo, bajarlo en 0.3. Perfecto. Con el fin de observar efectos relativistas amplificados. Observe que los fotones ya no llegan al mismo tiempo, uno llega antes que el otro. ¿Será verdad? Lo que vemos ahora, entonces, vamos a mirar, vamos a iniciar. Eso. Hubo una diferencia de tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a observar. Listo. Ahora, Dije, uno llega antes de tiempo. disculpe, Señor, dame.
pero me parece algo, no sé, como contraintuitivo que haya una diferencia de velocidad de estos dos, si se supone que no importa el medio, ambos fotones deberían de viajar a la misma velocidad. Sí, lo que pasa es que en este contexto de aquí del simulador, estamos precisamente eh, trabajando con lo que experimentó Michelson y Morley, y era que no tenía sentido esa interpretación de eso, porque es que en teoría deberían de llegar o sea, al mismo tiempo. No importara si se moviera Salen. no importara si se moviera Es- Eso es como, por ejemplo, si nosotros vamos en una bicicleta, ¿cierto? Nosotros vamos en una bicicleta Ajá. y vamos rápido y nosotros prendemos la luz, ¿cierto? Nosotros prendemos la luz. Pues clásicamente, ¿cómo sería la velocidad de esa luz ahí? Sería la velocidad de la luz más la velocidad que lleva la bicicleta. Y eso no tiene sentido Según la porque, física clásica, sí. sí, eso no tiene sentido. Entonces Ajá. aquí es donde entonces nosotros vamos a tener en cuenta ese factor relativista. Y eso lo vamos a trabajar Ok. entonces con el factor de Lorentz. Es el que nos va a permitir a nosotros identificar por qué esa diferencia de tiempo allí. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque o sea, si yo estoy en reposo y esto se está moviendo, ahí ya no entra la física clásica. Ahí ya tiene que entrar la relatividad y entrar a analizar allí esa parte, ¿sí? La parte de relatividad y cómo se comporta el tiempo en estos casos. Entonces, para dar respuesta a eso, pues vamos a utilizar el factor de Lorentz. Entonces, permítanme acá yo continúo con esa parte. Bueno, entonces aquí, gira el interferómetro cambiando el ángulo, por ejemplo, 0, 45 y 90, y observe cómo cambia la diferencia de tiempos. Entonces, haga una con b igual a 0 y 45, haga una con b igual a 30 y 0, haga una con b igual a 30 y 90. Incluyarse en el informe con una breve descripción de lo que usted observa en su caso. Entonces, por ejemplo, eso que usted acaba de observar, usted intuitivamente también, usted lo puede entrar a discutir allí, a analizar, venga, ¿no? Pero, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando con esto, cierto? Entonces, como estamos bajo esa teoría del éter, entonces lo que estamos tratando nosotros es como de entender por qué este experimento fallido entonces dio pie a que se produjera entonces allí toda esa teoría de la relatividad. Bien, entonces, ¿me entendieron esa parte, la del simulador? ¿Sí? ¿Está claro la del simulador? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se maneja? Sí, señor. Bueno, listo. Miremos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces aquí? Entonces, según la teoría del éter, los tiempos de recorrido en los brazos paralelo y perpendicular al viento dependen del ángulo de rotación, ¿sí? Para una velocidad de laboratorio v respecto al éter, la diferencia de tiempos entre los brazos es. Entonces, esa diferencia de tiempo que está mostrando ahí, nosotros lo vamos a encontrar a través de esta expresión que hay acá. Donde, ¿quién es L? 11 metros fue el brazo de ese interferómetro, el original. La velocidad que es el 30, bueno, aquí 30 kilómetros sobre segundo, por 10 a la 4, ¿cierto? La velocidad de la luz, que la tenemos acá, y vamos entonces a calcular acá, vamos a calcular este delta de tiempo respecto al ángulo, ¿sí? Vamos a calcular la diferencia de tiempo respecto al ángulo utilizando esta, ¿sí? Vamos a utilizar esta. Entonces vamos a reemplazarlo para 0, para 45 y para 90 y vamos a encontrar esa diferencia de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ese sería el paso 2, ¿cierto? Entonces aquí se presenta el desarrollo paso a paso y explique por qué la diferencia de tiempos es máxima en 0 y en 45. ¿Por qué en ese ángulo? ¿Por qué esa diferencia de tiempos es máxima en 0 y 45? Pues una pista es porque algo pasa aquí con el coseno, ¿sí? ¿Cuánto es el coseno de 0? De 2 por 0, 0. Y el coseno de 2 por 45, o sea, el coseno 90.
¿Cuánto es? 1, ¿no es? El seno en seno 90, 1, 0, ¿cierto? Que el coseno arranca en 1, baja, pasa por 90, 0, vuelve y sube. Bueno, el paso 3. Vamos a encontrar entonces, ojo, el patrón de interferencia si el éter existiera, ¿cierto? Por eso hago así, si el éter existiera. Entonces, el patrón de interferencia, si el éter existiera, eh, lo vamos a calcular entonces por medio de esta ecuación. Entonces, aquí vuelve y juega. Vamos a suponer entonces una longitud de onda de un láser de 600 eta. En mi caso será 680 nanómetros. ¿Sí? Nanómetros. 680 nanómetros, la longitud de onda, ¿cierto? Se lo van a cambiar y simplemente entonces van a encontrar acá van a encontrar entonces la diferencia de fase y la intensidad del patrón de interferencia. ¿A qué nos va a llevar esto? Que lo acaba de decir el compañero que acabo de participar. Si de verdad esos electrones llegaran a destiempo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a intuir allí? Algo está pasando con ese experimento, ¿cierto? Con el experimento de Michelson-Morley, porque lo que nosotros estamos encontrando es que van a tener el mismo tiempo, la misma diferencia de tiempo. O sea que en realidad no va a haber un patrón de interferencia, va a ser el mismo. Lo que quiere decir entonces que no existe ese éter, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Entonces aquí pide, hago una gráfica de, perdón, entonces esa es la intensidad. Aquí yo les sugiero que tomen A como igual a 1 y vamos a evaluar entonces eh, la diferencia de fase y la intensidad del patrón de interferencia para 0, 45 y 90 y que lo grafique. Entonces, en el eje X iría la media angular y en el eje Y iría la intensidad, ¿sí? Esa intensidad, esa es la que vamos a calcular. Entonces, si usted lo quiere hacer en MATLAB, bien pueda. Si lo quiere hacer en Python, bien pueda. Si lo quiere hacer en GeoGebra, bien pueda. Yo aquí les anexo este archivo de Python, que si usted descarga este archivo y lo abre en el computador, si usted tiene Visual, le va a abrir acá como yo lo tengo aquí. Le va a abrir como yo lo tengo aquí. Pero para que no nos enredemos con otros software y otros programas, la sugerencia mía es que ustedes lo van a descargar, si van a descargar ese archivo, y lo que van a hacer es que van a abrir aquí, van a buscar Google Colab, van a buscar Google Colab, van a buscar Google Colab, y en Google Colab, entonces, ¿alguno sabe qué es Google Colab? ¿Ya lo ha llegado a utilizar? ¿Qué sabe Google Colab? Sí, Si no lo señor. saben, bueno, si hay alguien que no lo sabe, pregunte, no hay problema. Bueno, entonces vea, tenemos aquí a Google Colab. Voy a volverlo a abrir para que vean cómo me carga la interfaz, que yo cerré lo que quería hacer. Voy a abrir Google Colab y en Google Colab nosotros vamos a poder tener un editor de texto, pero también un editor de código. Y no vamos a tener que tener descargado nada en nuestra máquina, sino que lo vamos a hacer en línea. La desventaja es que hay que hacerlo en línea. Entonces, cuando yo abro Google Colab, aquí me va a aparecer un entorno y yo le voy a dar nuevo notebook si voy a hacer uno desde cero, o si yo quiero subir el que yo les compartí, se le van a dar subir. Entonces le van a dar subir. Como ustedes ya lo van a descargar, se lo van a buscar y lo van a subir. ¿Sí? Lo van a subir. Inge, no sé si yo lo estoy haciendo mal, pero cuando yo le doy al archivo, tú nos pusiste en los anexos, me Sí. abre de una el código con un como en un Sí. HTML. No, pero No no sé lo si abra soy porque, yo. pero no lo abran desde la máquina, no lo abra porque si solo le abre si tiene visual. Usted lo que va a hacer es que lo va a descargar, solamente descárguelo, Sí, es que no me deja descargarlo, no me aparece opción para ¿no? darle a De una vez descargar. le abre. Es eso. Bueno, Sí, bueno, de una me lo entonces, abre en el navegador. bueno, es que estoy aquí no me quiere abrir el campus, qué extraño. Bueno, pero entonces,
Yo se los mando por correo también ahora, listo, no hay problema. Esperen, yo miro aquí si los puedo mandar por acá de una vez para Eso que lo le iba a tengan decir, aquí. si me lo pueden enviar por el chat de pronto. Sí, Muchas sí, sí, gracias. sí, yo sé que muchos ya lo están haciendo aquí en línea, entonces yo ya los voy a mandar acá de una vez. Se los voy a mandar aquí de una vez para que lo tengan allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este código? Vamos a generar la gráfica. Solo vamos a generar la gráfica. Ejercicio tarea de física moderna, listo. No lo dejo subir, ¿qué pasó? Ahora sí. Bueno, entonces, bueno, vamos acá. Entonces, listo. Entonces, cuando ustedes lo suban aquí cuando ustedes lo tengan acá, entonces es importante mirar aquí. Entonces, ¿qué es? Usted en Google Colab, usted puede escribir texto. Usted puede escribir texto, vea, usted puede escribir todo el texto que quiera, puede colocarle título, ¿sí? Cambiarle el color, agregar imágenes, puede hacer todo lo que puede hacer en Word, sino que aquí es un poco más técnico. Y también tiene la parte que nos interesa y es la parte de código. Entonces, si uno quisiera incluir un código, pues uno lo escribe aquí, ¿sí? También puede generar con IA. Pero entonces, en nuestro caso, yo les comparto este script y ese script lo que contiene entonces es la estructura para graficar lo que se le está pidiendo en este ejercicio, ¿sí? Graficar la intensidad versus el ángulo. Entonces aquí tenemos las variables, la longitud de los brazos del interferómetro, la velocidad de la Tierra, la velocidad de la luz. Tenemos aquí la longitud de onda, la amplitud, ¿cierto? Aquí hacemos la conversión angular de grados a radianes, hacemos el cálculo, la diferencia. Mire entonces aquí cómo se calcula en la diferencia de tiempos en el modelo clásico. Sería L por velocidad al cuadrado sobre velocidad al cubo por NP, que en este caso sería A eta por P por coseno. ¿Sí? Aquí están entonces todos esos valores, pero lo que me interesa a mí acá es al final. Entonces le vamos a dar run o correr y vamos a permitir que él nos instale todas las dependencias y nos abre entonces aquí una interfaz. Nos va a abrir entonces una interfaz con una biblioteca de Python que se llama Gradio, en la cual vamos a poder trabajar acá de una manera interactiva. Entonces aquí tenemos ese archivo que ya nos va a abrir. Entonces aquí tenemos este entorno. Entonces, este script de Python, a través de la biblioteca de Python que se llama Gradio, nos genera esta interfaz. Esta interfaz, si usted tiene el código corriendo en su máquina, usted puede darle aquí a este HTTPS y le va a abrir una página solita para que usted lo trabaje aquí solo. ¿Sí? Aquí lo va a trabajar solo. O lo trabaja acá mismo dentro del código. ¿Cómo funciona esto? Entonces, vamos a explorar el patrón de interferencia si el éter lumífero existiera. Ingrese sus datos y ajuste los parámetros para generar su gráfica personalizada. ¿Cuáles son los datos? Entonces yo escribo el nombre mío, en este caso el nombre suyo, ¿sí? Escribo mi número de documento, ¿sí? Y voy y busco aquí el número de documento, el último número de documento, para poder ejecutar la simulación. En este caso aquí si no lo coge automáticamente, sino que hay que escribírselo. Entonces aquí vamos a tener los parámetros físicos. La amplitud de la onda, pues ya la sugerí de uno, aunque lo pueden hacer de más. Y la velocidad orbital de la Tierra, que en este caso sería entonces 30.000 kilómetros sobre segundo, y la vamos a dar a generar gráfica. Y aquí entonces nos va a generar la gráfica del patrón de interferencia. Entonces aquí vamos a poder analizar nosotros acá, que aquí ya sale la imagen que usted agregará a su trabajo y le sale su nombre. ¿Sí? Le sale su nombre, le sale su cédula y aquí le va a aparecer entonces esa gráfica que me representa la intensidad respecto al ángulo de rotación, ¿sí?
Entonces observen que esa intensidad aquí no tiene una variación pues como descabellada. Sigue una onda sinusoidal. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros en esa parte 2 del ejercicio. ¿Sí? Parte 3 del ejercicio 2. Aquí dice pues que también lo pueden hacer en el graficador de preferencia, como ustedes quieran hacerlo, GeoGebra, MATLAB. Bueno, y aquí tenemos entonces un análisis conceptual de que se puede discutir allí. Entonces ustedes van a contestar entonces estos 4 ítems, ¿sí? Y están las recomendaciones que suelo colocárselas al final, al finalizar un ejercicio, ¿sí? Entonces, estas son las recomendaciones, ¿sí? Y eso me lo va a responder usted en esa parte donde dice ejercicio 2. Y esta parte de el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 5, podríamos dejarlo allí para un segundo encuentro, para que no saturarlos con tanta información ahora y que por lo menos ustedes se vayan ahora este fin de semana o esta misma semana y puedan ustedes allí entonces subir los avances de estos 2 primeros ejercicios. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Está ¿Sí? bien. Bueno, Sí, señor. entonces la próxima semana, Suficiente. cuadramos el segundo encuentro para terminar de completar esta actividad y que ustedes puedan hacer una entrega a tiempo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, señor, Lis- listo. Listo, muchachos. Entonces, pues eso era lo que tenía yo aquí para mostrarles. Muchas gracias por la participación, por la asistencia y espero que puedan allí completar esas actividades. Muchas gracias, profe. Les deseo una Muchas feliz gracias, noche. feliz noche. Muchas gracias, feliz noche para todos, Gracias, tutores, feliz noche para compañeros. todos. Profe, una pregunta. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias. Sí, señor, bien pueda. Profe,